Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Es un privilegio para mí estar con ustedes en esta noche compartiendo nuevamente el estudio bíblico. La clase que nos corresponde en el día de hoy es la lección 12 de la Escuela del Espíritu, que se titula El rol del Espíritu Santo en el sufrimiento. La misma es tomada del libro de los Hechos, el capítulo 7, los versos del 51 al 60. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre, porque tú eres soberano, santo, fiel, misericordioso. Tú eres Dios verdadero, el Todopoderoso. Jesús, te bendecimos también por la provisión de vida que nos diste al morir en la cruz por nuestros pecados y derramar tu sangre para nuestra salvación. Gracias por el sacrificio vicario que hiciste, sustituyéndonos a nosotros por los pecados cometidos. Oh Espíritu Santo, agradecemos tu presencia en medio nuestro para ayudarnos, sostenernos, capacitarnos y guiarnos a toda justicia y verdad. Te pedimos que este estudio bíblico sea de refrigerio a nuestra vida y nos dé herramientas para las luchas diarias. Ayúdanos a discernir el tiempo, que podamos entender los propósitos que tú tienes en la vida nuestra y que nuestra fe sea sostenida por tu unción. En el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, el título de la lección en esta noche es el rol del Espíritu Santo en el sufrimiento. El texto áureo está tomado del verso 55, que dice de la siguiente manera en la versión Reina Valera del 95. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Los objetivos de la clase en esta noche son los siguientes. Al estudiar la vida de Esteban, número 1, comprenderemos que nuestra fe será desafiada cuando predicamos a Jesús y le damos el primado. Número 2, nos relacionaremos con la obra del Espíritu Santo en el sufrimiento y en la persecución de los cristianos en el mundo. Y número 3, entenderemos las implicaciones de la muerte de Esteban en la expansión del Evangelio. Como nosotros sabemos, el sufrimiento humano es un aspecto complejo en nuestra vida. Todos los seres humanos de una manera u otra experimentamos sufrimiento. El sufrimiento es padecimiento, es dolor, es pena, es agonía, es tristeza, es amargura. Sufrimos de modos diversos por la enfermedad, por la pérdida tanto de un ser querido como por la pérdida material, por las injusticias, por los malos tratos y el abuso, por los conflictos, por los efectos de las guerras, por el racismo, por el desempleo, por la pobreza, por los gobiernos corruptos, por la persecución, por las catástrofes naturales, por la constante lucha contra el pecado. Hay dolor físico, hay dolor moral y hay dolor espiritual. El dolor físico lo experimentamos en el quebranto de nuestra salud o de algún ser cercano o por los efectos de la vejez. El dolor moral en ocasiones es muy intenso porque hablamos del dolor del alma, provocado por la decepción, el miedo, la preocupación y el estrés. Dolor que no identificamos rápidamente, pero que nos consume por dentro, quitándonos la paz. El dolor espiritual nos acontece cuando nos alejamos de Dios y contristamos al Espíritu Santo. La idea del sufrimiento parece suficiente para quebrantar la fe. Todos estos eventos nos llevan continuamente a preguntarnos el por qué o el para qué de este sufrimiento. ¿Qué sentido tiene este sufrimiento que nos desgasta e incluso puede llegar a quitarnos la paz? Pues miren, la noche de hoy veremos la historia de un hombre llamado Esteban, que sufrió en carne propia los desafíos del pecado, la persecución y el obstinamiento de personas que decían que le servían a Dios y cómo el Espíritu Santo de Dios le capacitó para enfrentar su momento más doloroso. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy trayendo un corto contexto de la situación que estaba ocurriendo. Luego usted puede leer desde el capítulo 6 los versos del 8 al 15 y el capítulo 7 los versos del 1 al 50 para que se familiarice con el mismo. La semana pasada nosotros habíamos hablado en los primeros 7 versículos del capítulo 6 del libro de los Hechos
sobre una problemática que se había levantado en la iglesia de Jerusalén con los judíos helenizantes y los judíos de Palestina sobre la distribución de las mesas a las viudas del sector griego. Este era un grupo minoritario y alegaba que a sus viudas no se les trataba con equidad en la repartición de los alimentos y los dineros asignados. Con la guianza del Espíritu Santo, los apóstoles juntamente con la congregación resolvieron este problema, distribuyendo las tareas del servicio y las mesas a 7 hombres con cualidades especiales para este trabajo, y los discípulos siguieron haciendo su labor de predicar y orar, y la iglesia siguió creciendo rápidamente. Entre los hombres escogidos para el servicio se mencionó a Esteban, acentuando que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Lucas nos va a destacar los rasgos espirituales que debían distinguir a los escogidos, pero Esteban tenía otras particularidades. En el versículo 8 de este mismo capítulo nos dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Las cualidades que se resaltan de este hombre son más las espirituales que su función o desempeño como diácono. Era importante cumplir con la ocupación para la que se había ordenado este hombre, pero más importante era conservar la integridad espiritual que Dios le pedía. Esteban estaba lleno de fe, de sabiduría, de la gracia y del poder, que es la evidencia de la plenitud del Espíritu Santo. Esteban comienza a instruir sobre la vida, obra y ministerio de Jesucristo y reinterpreta el Antiguo Testamento a la luz de estas enseñanzas. El orgullo nacional fue atacado y el prejuicio racial fue condenado por él. Y esto no le gustó a muchos judíos que intentaron discutir con él sobre estos asuntos. Sin embargo, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba este hombre, porque estaba lleno del conocimiento y poder de Dios. Se levantó entonces el celo de la religión tradicional y se unieron 5 sinagogas en contra de las enseñanzas de Esteban. Posiblemente les parecía que estaban siguiendo los pasos de Pedro, con la diferencia de que Esteban no era un testigo ocular que había caminado con Jesús, no era un apóstol, sino un hombre de origen griego, conocedor del mundo filosófico griego, que había conocido las enseñanzas apostólicas y ahora estaba instruyendo a otros en una fe diferente. Y esto produjo una reacción violenta de parte de este grupo opositor, los cuales incitaron al pueblo para que se sublevase contra Esteban. No sin antes sobornar a unos cuantos para que levantaran falso testimonio contra este hombre de Dios. Los testigos falsos indicaron que Esteban había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Por consiguiente, lo llevaron ante el concilio o Sanedrín para juzgarlo. Como estos helenistas no podían competir con Esteban, en quien se encuentra el poder y la sabiduría de Dios, concluyeron que era necesario eliminarlo. Sabemos nosotros que en ocasiones es fácil apelar a los prejuicios y a las emociones de la gente para hacerle daño a otro e infligirle sufrimientos, y precisamente esto fue lo que hizo en esta ocasión. Las pruebas presentadas contra Esteban fueron que no dejaba de hablar palabras contra este santo lugar, refiriéndose al templo y contra la ley. El capítulo 7 nos presenta el largo discurso apologético o de defensa de Esteban. Este discurso tiene 53 versículos y es el más extenso en el libro de los Hechos. Esteban desafió en este discurso la interpretación judía de la Tierra Santa y disputó la importancia que los judíos daban al templo. Él demostró que los judíos violaban el sentido real de la misma ley que ellos pretendían defender. Realmente, el único que había guardado la ley había sido Jesús. El discurso de Esteban era un repaso breve de la historia de Israel. Basó sus argumentos tomando 3 épocas principales de esta historia nacional. Muestra la relación de una con otra por medio de la presencia de Dios en todas partes. Los versículos del 1 al 16 habla del periodo patriarcal, destacando las figuras de Abraham y de José. Los versículos del 17 al 43 nos habla del periodo mosaico,
destacando la figura del gran libertador Moisés y en los periodos que tuvo en su vida. Los versículos del 44 al 50 nos habla del tabernáculo y de la construcción del templo en la monarquía, destacando las figuras de David y Salomón. La Tierra Santa representaba cualquier tierra donde había un encuentro con Dios. Dios nunca ha dejado sin su presencia al mundo que Él mismo creó. Y es ahí donde comienza nuestra clase de esta noche. El resultado de este discurso que dio Esteban frente a los principales del Sanedrín, a los sacerdotes de las sinagogas y al pueblo que había convocado fue uno difícil, lleno de atropellos y sufrimientos para este hombre de Dios. Pero nosotros vamos a ver la tenacidad, la constancia, la perseverancia y la madurez de este hombre de Dios, guiado por el Espíritu Santo que estaba con él. Para el análisis del texto vamos a tomar la versión Reina Valera del 95. Dividimos la clase en 3 secciones que vamos a estar discutiendo. La primera sección van a ser los versículos del 51 al 53, la segunda sección los versículos del 54 al 56 y la tercera sección los versículos del 57 al 60. Vamos a comenzar ahora con la primera sección, los versos del 51 al 53 y como les dije, en la versión Reina Valera del 95. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ante la reacción del grupo, Esteban cambia el estilo del discurso de forma abrupta, enfrentando de manera directa a los miembros del Sanedrín. Primero su discurso era persuasivo, un discurso que llevaba un trasfondo histórico, un discurso donde los oyentes pudieran entender el corazón del mensaje que se estaba predicando, que bajo ninguna circunstancia sacaba de la ecuación a Dios. Sin embargo, al ver cómo este auditorio, estos oyentes no recibían ese mensaje, va a cambiar entonces el mismo y su lenguaje va a ser gráfico. Y van a mostrarle a estas personas que están fuera del pacto de Dios. Comienza diciéndoles duros de cerviz. Y esta expresión la utilizó Dios mismo para describir a los israelitas rebeldes cuando adoraron al becerro de oro, cuando estaban en el desierto, y esto está registrado en Éxodo 33. En ocasiones esta expresión es traducida como gente obstinada, que significa terca, testaruda, caprichosa. Seguramente su audiencia al escucharla la ubicó en su contexto histórico, porque ellos conocían muy bien la historia del Éxodo. Y esta expresión tiene su origen en el mundo campesino de aquellos días, cuando los bueyes o caballos rehusaban uncirse al yugo que sus amos les ponían. Esto era un sinónimo para desobedientes. Por otro lado, les dice también incircuncisos de corazón y de oídos. Y esta es una expresión más directa que la anterior, porque para el judío el término incircunciso se refiere a toda aquella persona que no está dentro del pacto hecho con Abraham. Recordemos que la circuncisión es la señal externa del pacto abrahámico. Y en la comunidad judía todo niño varón era circuncidado al 8º día y entraba así en el pacto. El decirle a los judíos que eran unos incircuncisos era tratarlo como gentiles. Y en su trato con los israelitas, Dios les instaba a circuncidar sus corazones. Esto se había mencionado ya en el libro de Deuteronomio y también el profeta Jeremías lo había indicado. Lo que significaba entonces que deberían escuchar en obediencia los mandamientos de Dios. ¿Qué estaba afirmando Esteban con estas expresiones? Que sus oyentes están fuera del pacto porque no querían escuchar la palabra de Dios. Tenían la señal externa en sus cuerpos, pero no la señal interna, que es un corazón obediente y regenerado con el Espíritu Santo.
El ataque directo a los acusadores se arrecia, porque Esteban le dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y aquí se alude al Antiguo Testamento, donde Isaías dice que a pesar del amor y la misericordia de Dios, los judíos se rebelaron contra su espíritu. Para el judío, rebelarse contra el Espíritu de Dios era un pecado grave. Y Esteban continúa su discurso contra este grupo de judíos, señalando que habían rechazado a los profetas como lo había hecho Israel en la antigüedad, persiguiéndoles y matándoles. Los sacerdotes habían reducido la religión a rituales y los nacionalistas habían apelado al orgullo racial y a los prejuicios. La afirmación clave aquí es: y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de justo. Los crímenes cometidos por los israelitas llevaban un vergonzoso momento histórico del pueblo de Israel. Muchos profetas tuvieron una muerte de mártir en el servicio al cual Dios los había llamado, y Esteban se los estaba señalando. Mataron a los mensajeros que les traían las buenas nuevas acerca de su libertador, y Esteban llama a este libertador el justo. Este justo es el Mesías, y este Mesías es Jesús. Esto en acuerdo con el mensaje de los profetas que caracterizaron al Mesías como el siervo justo de Dios. Pero ese no solo había sido su delito, sino que los jueces de la Corte Suprema de Israel dieron muerte al siervo justo de Dios, y Esteban claramente acusa al Sanedrín de traicionar a Jesús a través de Judas Iscariote y de darle muerte con la ayuda del Imperio Romano. Ellos habían recibido la ley y no la guardaron, y estos oyentes eran los que violaban las mismas leyes que estaban pretendiendo defender. Tanto ellos como sus padres siempre resistían al profeta que se atrevía a desafiar su estilo tradicional de vida. Habían dado su visto bueno al veredicto de culpable contra Jesús, y ahora estaban todos reunidos para juzgar al propio Esteban, culpándolo de algo que era insólito y que él no había cometido. La siguiente sección son los versículos del 54 al 56 y dice de la siguiente manera: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Si examinamos el discurso de Esteban, principalmente la conclusión, no es difícil entender la reacción del Sanedrín. Sin embargo, debemos poner atención a la narrativa desde el punto de vista cultural en un ambiente judío. Primeramente dice: oyendo estas palabras. Esteban había sido traído ante el tribunal porque se alegaba que había hablado contra la ley, pero con su defensa, citando la historia de Israel y resumiendo su discurso, afirmando que los miembros del Sanedrín eran culpables de quebrantar la ley, se transformó entonces en el acusador, y sus oyentes se transforman entonces en los acusados. Este cambio de roles hizo que los miembros del Sanedrín se enfurecieran en sus corazones. Ahora Esteban los estaba atacando. En lugar del Sanedrín acusar a Esteban, ahora Esteban estaba acusando al Sanedrín. Así que el juicio de Esteban produjo inicialmente la misma reacción que se vio en el juicio de los apóstoles en el capítulo 5. El crujir de dientes era sinónimo de demostrar rencor y desprecio. La ira los consumía de tal manera que los incitó al asesinato. Este versículo 55 merece que mencionemos algunos asuntos. El mismo dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Así que en medio del sufrimiento y la tormenta que azotaba el salón donde estaban reunidos, el texto nos muestra el temple de este hombre. Él irradiaba paz, estaba tranquilo, sereno, no había ansiedad, pues estaba lleno del Espíritu. Y eso es lo que produce el Espíritu Santo de Dios cuando está dentro y acompañando al creyente en momentos de dificultad y de sufrimiento, en momentos de tormenta y tempestad. El temple del hombre y la mujer de Dios
deben irradiar paz. Esteban no puso sus ojos en las circunstancias, ni en el enfrentamiento, ni en sus opresores, sino que levantó los ojos y los puso en el cielo. Miró hacia el único lugar donde podía encontrar refugio y ayuda. Al mirar al cielo, invita a su auditorio a mirarlo también, y nos invita a nosotros a quitar los ojos de los problemas y los sufrimientos y mirar al cielo. El Salmo 121:1 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Con su mirada puesta en el cielo y con la unción del Espíritu Santo, se le permite a Esteban ver la gloria de Dios, no en visión, sino en realidad. Esteban está lleno de espíritu y su mente tiene una percepción más allá de la circunstancia. Su mente no divaga en lo que está pasando, sino en lo que vendrá. Al principio del juicio, el texto nos dice que el rostro de Esteban resplandecía como el rostro de un ángel. Y al finalizar el mismo nos dice que él ve la gloria de Dios. Además de ver la gloria de Dios, Esteban ve a Jesús a la mano derecha de Dios. Esteban ve a Jesús como si estuviera preparado para asistirlo y para recibirlo. Y esta afirmación era decir que Jesús de Nazaret, el carpintero, a quien ellos habían crucificado, ya participaba de la soberanía de Dios, lo cual constituía una gran blasfemia para los oídos de los judíos. El juicio de Esteban se parece también al juicio de Jesús, un juicio lleno de mentiras, de manipulaciones, de intrigas, de odio y de envidia. La afirmación veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios acabó de enfurecer a los judíos, provocando un verdadero suplicio. El efecto de los miembros del Sanedrín fue de rabia y de odio. Los judíos consideraban que Esteban estaba blasfemando y en conformidad con la ley de Moisés, todo blasfemo del nombre de Dios tenía que morir. Eso significaba que los miembros de la asamblea debían apedrearlo hasta que muriera según la ley. Así que vemos aquí todo este conflicto y todo lo que ha acarreado el que este hombre de Dios se plantara firmemente delante de esta congregación de gente que estaba en contra de lo que él estaba predicando. Vamos ahora a la tercera sección y es la última, los versos del 57 al 60. Entonces ellos gritando se taparon los oídos y arremetieron aún en contra de él. Lo escucharon fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si el Sanedrín en sesión representa a la Corte Suprema de Israel, entonces esta corte falló en cumplir el procedimiento normal y sencillamente no administró la justicia a Esteban. La escena es tragicómica. Vemos a un hombre gritando descontroladamente y tapándose los oídos para no seguir escuchando los argumentos de Esteban. Había hombres doctos, instruidos, también estaba el pueblo, pero todos se confabularon y actuaron de la misma manera. Un discurso como este no podía tener otra conclusión. No se pronunció ningún veredicto, con lo cual todo el juicio pierde su sentido. El texto no menciona un proceso judicial ni habla de una condena por parte de un juez. La sentencia de muerte que la corte dictó fue ilegal. Solo los romanos podían aplicar la pena de muerte. Pero movidos por una ira ciega, los miembros del Sanedrín condenaron a Esteban sin ninguna apariencia de legalidad. La ejecución de Esteban fue un linchamiento. Quiero traerles un detalle histórico para recalcar por qué esta escena ocurre de esta manera. Aproximadamente esta escena debe estar fluyendo entre los años 35 a 36 de nuestra era. Pilato era el procurador romano a cargo de Judea y había sido llamado a Roma para rendir cuenta por las graves acusaciones que pesaban sobre él, por lo que en ese momento el distrito se quedó sin representación romana. El poder sobre las personas y la propiedad, especialmente referidos al plano religioso, habían quedado totalmente a cargo del concilio hebreo.
por lo que las condiciones se presentaban muy desfavorables para Esteban, que lleno de vigor espiritual y fe en la verdad, anhelaba ver la extensión del mensaje de la vida. Sé que estamos hablando de que al no haber una representación romana dentro del territorio, los judíos hicieron como ellos así entendieron y ejecutan a un hombre, no teniendo ellos el derecho de matar a alguien o poner la pena de muerte sobre una persona. El procedimiento siguió su forma legal. La víctima debía ser matada a las afueras de la ciudad para quitar el mal de en medio de Israel. Que estamos hablando de que aunque fue un juicio ilegal y no hubo sentencia, el procedimiento que siguieron sigue todo lo que se ajusta en la ley judía. Los testigos que se representaron en contra del acusado debían lanzar las primeras piedras, toda vez que ellos eran los testigos principales de cargo. Recordemos que estos eran testigos falsos y no tuvieron ningún reparo en ejecutar a un inocente. Estos ponen a un lado sus capas para tener mayor libertad de movimiento. Las ropas las dejan custodiadas a los pies de un joven llamado Saulo, del cual hablaremos más adelante. Mientras lo apedreaban una tras otra piedra que golpeaban al indefenso Esteban, este hombre, en lugar de gritar o pelear o blasfemar, el texto nos dice que oraba. ¿Qué parte de la oración Lucas resalta? Pues miren, la oración que estaba haciendo Esteban decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y él pronuncia una oración muy similar a aquella que hizo Jesús en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús le oró al Padre y Esteban le ora a Jesús y se identifica con aquel que vio a la derecha de Dios. Siguiendo también el ejemplo de Jesús en la cruz, en el momento de la muerte, Esteban perdona a sus asesinos y encomienda su alma al Señor. La descripción que Lucas hace de la muerte de Esteban es concisa. Aunque pese a ello da al lector suficiente información acerca de Esteban, Lucas va a presentar un cuadro de serenidad en medio de la violencia cuando escribe que Esteban durmió, y se reconoce aquí entonces a Esteban como el primer mártir cristiano. Así que mirando nosotros estas 3 secciones de la lección de esta noche, vemos cómo a pesar de las circunstancias que rodearon la muerte de este hombre se mantuvo en paz hasta el final, aun viendo que su vida estaba en peligro. Vamos ahora a la conclusión o resumen de la clase. Esteban había terminado de predicar un poderoso mensaje acerca de la rebeldía del hombre contra la ley de Dios. Al verse reflejados en ese mensaje, los oyentes se enfurecieron y descargaron su ira contra el predicador, matándole a pedradas. Esteban, lejos de quejarse, vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Esteban se destacó entre los demás porque, lleno del poder, realizó grandes prodigios delante del pueblo. Pero sus adversarios no pusieron los ojos en estos beneficios, que no cuestionaron, sino en la controversia teológica que planteaba. Esta manera de actuar del ser humano tiene miles de años de práctica. Se han levantado imperios llenos de odio contra creyentes en Cristo, cuyo único pecado fue confesarlo como Señor y Salvador. Pero también hay hermanos que castigan hermanos y los aborrecen en el corazón invocando la doctrina, que no es más que una cortina para ocultar pasiones, celos y envidias como las que vimos aquí. Los enemigos de Cristo piensan que con estorbar la vida de servicio de un siervo del Señor están cerrando las puertas del progreso del Evangelio de salvación. Nada más lejos de la realidad. Después de la muerte de Esteban hubo un gran avivamiento y un avance enorme en el establecimiento del reino de Cristo sobre la tierra. Hay puertas que el ser humano no puede cerrar. Para que una persona sea condenada a muerte es necesario que haya cometido una falta que amerite esa condena. Esteban fue asesinado inocentemente por una ola violenta de personas porque los confrontó con la realidad de su pecado y de su error. Les hizo ver su rebeldía. Les hizo ver los privilegios que como pueblo escogido tenían.
les hizo notar que estaban limitando a Dios. Les hizo ver que persiguieron a los profetas. Primero hubo una disputa doctrinal donde los judíos comenzaron a disentir con Esteban. Su poder de persuasión y de defensa del evangelio, junto con su eficacia y poder de Dios, los llevó a pagar un gran precio. Segundo, hubo una persecución desleal. Viendo que habían fracasado en el debate público, comenzó un hostigamiento disimulado creando controversias y falsedades donde no las había. Para disimular su incapacidad, tenían que detener la verdad aún poniéndole delante de la mentira. Tercero, hubo un juicio ilícito. La violencia imperó y las mentes estrechas de los judíos helenistas distorsionaron el pensamiento de Esteban, usándolo para sus propósitos. Este hombre tenía bien claro el carácter universal del evangelio. Estaba solo, pero dispuesto a dar su vida por el mensaje y sus convicciones. El odio y el resentimiento del enemigo no pudo cerrar las puertas que un día se abrieron para siempre para dar acceso a los creyentes en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué nos enseña la lección de esta noche? El sufrimiento debe servir para la reconstrucción del bien en nosotros, reconociendo que no estamos solos, que a nuestro lado tenemos al Paracleto Divino, al Consolador, al Espíritu Santo, que nos sostiene y nos ayuda en todo proceso. Los sufrimientos son parte de la vida del mundo y de nuestra existencia en él. Por eso no estamos exentos, porque el pecado que mora a través de nuestro entorno sumerge al ser humano en pesadumbres y desconsuelos. Sin embargo, el Espíritu Santo nos fue dado para que desapareciera de nosotros el estado de angustia y de temor por el sufrimiento humano. Ante su inminente muerte, Jesús le dijo a sus discípulos que les dejaría otro consolador, que estaría con ellos para siempre. Además les dijo que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en su nombre, nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todas sus enseñanzas, por lo que su muerte y resurrección abriría el camino hacia Dios en la eternidad, donde el sufrimiento sería cancelado. Fortalecidos en la gracia del Espíritu Santo, podremos descubrir que el sufrimiento hay un camino de aprendizaje, de madurez, de crecimiento, de entrega, entendiendo que no es que nos gocemos y alegremos con el sufrimiento, sino que en medio del sufrimiento nos gocemos y alegremos en la paz que el Señor nos da. Pablo lo dijo en Romanos 5, del 3 a 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando nuestro sufrimiento es asumido, sin dañar nuestra alma y nuestro espíritu, este pierde su efecto destructor para convertirse en el medio por el cual caminamos hacia la vida eterna. Por consiguiente, podemos experimentar con mayor profundidad el misterio del perdón. El sufrimiento es una especie de escuela que nos va capacitando para poder vivir en paz en este mundo y con paz en nuestro interior, reconociendo la gracia de Dios en nuestra vida. Aquí es donde el ser humano crece y se perfecciona, sabiendo que el sufrimiento no prevalecerá sobre él, porque el Espíritu Santo estará guiándole hacia el trono de la gracia, donde Jesús se encuentra esperándole. Dios revela sus propósitos a través de nuestro sufrimiento y el Espíritu Santo nos ayuda a asumir ese reto. Veamos cómo esto lo podemos hacer. Primeramente, el sufrimiento produce en nosotros perseverancia. Somos responsables de permanecer firmes en la fe y movernos en la esperanza del Evangelio a pesar de las crisis y las situaciones que estemos pasando. Número 2, nos hace crecer en madurez,
Cuando sobrepasamos las pruebas, crecemos como cristianos, maduramos como cristianos. Santiago 1, 2 al 4 dice: gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Número 3, nos hace crecer en santidad. Para el cristiano el sufrimiento no es condenación de parte de Dios, sino que en su bondad llama nuestra atención y nos despierta la mentira del pecado en nuestra vida, y el Espíritu Santo va haciendo la obra de regeneración dentro de nosotros hasta llevarnos a la santidad. Número 4, nos enseña a confiar y a entender la palabra. El sufrimiento suaviza nuestros corazones para que no solo oigamos la palabra, sino que la escuchemos, para que nos podamos meter y adentrarnos en ella, sabiendo que Dios nos habla a través de su palabra escrita y podemos confiar en ella plenamente. Número 5, nos ayuda a animar a otros. Nos da un corazón empático. Pablo nos dice en 2 Corintios 1, del 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Cuando nosotros tenemos un sufrimiento, cuando pasamos por una crisis, cuando pasamos por una situación que nos estremece, nos hacemos empáticos con otros que están pasando por la misma situación y los podemos ayudar y los podemos animar. Número 6, nos libra de la autosuficiencia, porque es necesario que confiemos en Dios. El sufrimiento es incómodo porque no estamos en control. Por eso nos obliga a caminar en fe. Pedro nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte a su debido tiempo. Nuestra autosuficiencia se convierte en la suficiencia de Dios. Ya no somos nosotros los que vivimos, sino que Cristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Finalmente, número 7, fortalece nuestra seguridad. Primera de Pedro 1, del 6 al 7 nos exhorta: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se pruebe con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, la convicción de todas las situaciones que acontecen, fortalece nuestra vida y nos da seguridad. Por eso debemos recordar que el sufrimiento no es entendimiento, sino es el ejercicio de la fe puesta en acción. No es por qué sufrimos, sino para qué sufrimos. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor esté con todos nosotros y que podamos nosotros hacer reflexión e introspección sobre lo que el Señor quiere decirnos a nosotros a través de esta clase. Dios les bendiga.